Hola, hoy revisaremos la molalidad. La molalidad es otra de las unidades de concentración que utilizamos en química y la molalidad la expresamos como moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Es importante recalcar que aquí nos estamos refiriendo exclusivamente al disolvente o solvente y los moles de soluto. Para determinar la molalidad, lo que necesitamos hacer es pesar tanto el solvente como el soluto. El solvente por lo general es agua y el agua la podemos pesar en una balanza. Podemos pesar, ponerlo en un vaso de precipitación, colocar cierta cantidad de agua en gramos y esa cantidad de agua es nuestro solvente y luego pasarlo a kilogramos. Y la cantidad de soluto también la medimos en gramos, los cuales luego serán convertidos a moles usando la masa molar dependiendo de la fórmula de la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos en el ejemplo 14 lo siguiente. Nos pide calcular la molalidad de una disolución que se encuentra formada con 30 gramos de cloruro de sodio en 500 mililitros de agua. De nuevo, nos recomienda los siguientes pasos. Identificamos el soluto y el solvente. En este caso, los 30 gramos de cloruro de sodio son el soluto y el solvente es el que entra en mayor cantidad. En este caso, los 500 mililitros de agua. Lo que debemos hacer es transformar estos 500 mililitros de agua a kilogramos de agua para reemplazarlo en la fórmula. ¿Y cómo hacemos esto? Sabemos que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro. Es decir, 1 mililitro de agua tiene la masa de 1 gramo. Por lo tanto, numéricamente, los mililitros de agua son iguales a los gramos de agua. En este caso, vemos acá cómo se resuelve este problema utilizando como factor de conversión la densidad y transforma los 500 mililitros de agua a gramos de agua. Ahora estos gramos de agua deben ser transformados a kilogramos de agua, porque recuerda que nuestra molalidad se expresa en moles de soluto sobre kilogramo de disolvente. Y para esto usamos el factor de conversión de 1 kilogramo son 1000 gramos de agua. Y esto me da 0,5 kilogramos de agua como solvente. ¿Cuál es la cantidad en moles del cloruro de sodio? Si tengo 30 gramos de cloruro de sodio, esto debo multiplicar por el factor de conversión del cloruro de sodio, en el cual determino la masa molar del cloruro de sodio. Sumo la masa del cloro, la masa del sodio, y esto es de 58 gramos mol, es decir, un mol de cloruro de sodio tiene una masa de 58 gramos. Multiplicando 30 por el factor de conversión, lo que obtendremos es 0,51 moles de cloruro de sodio, que es el soluto. Lo único que debemos hacer es reemplazar los moles de cloruro de sodio, que son 0,51 en el numerador, y los kilogramos de agua, que en este caso son 0,5 en el denominador. Haciendo esto y resolviendo esta división, obtenemos que es de 1,02 moles de cloruro de sodio por kilogramos de agua. Aquí podemos especificar que el disolvente es agua y esa es la molalidad. Veamos este otro ejemplo como ha sido hecho. Nos pide calcular la molalidad de 4 gramos de azúcar disueltos en 350 mililitros de agua, pero esta vez se trata de agua caliente y esta agua caliente está a una temperatura de 80 grados Celsius. Recuerda que la densidad del agua es de 1 gramo sobre mililitro, pero esto únicamente a la temperatura de 4 grados Celsius. Si está a una mayor temperatura o a una menor temperatura de esto, la densidad será diferente. Ahora nos dice, ¿cuál es la molalidad de la solución de azúcar? Considera que la densidad del agua a 80 grados Celsius es de 0,975 gramos mililitro. Entonces nos ha dado como dato la densidad del agua a esta temperatura. Si no tenemos esta densidad del agua, si no tenemos el valor de la densidad del agua a una temperatura diferente a 4 grados Celsius, entonces se lo tiene que buscar en tablas, en las cuales nos muestre la variación de la densidad con la temperatura. O también, por lo general, en los problemas, si no nos especifica una temperatura, suponemos que la densidad del agua siempre es de 1 gramo sobre mililitro. No importa la temperatura a la que esté, si no nos está especificando, no tenemos forma de saber si se encuentra a 4 grados, a 20 grados, a 18, a 15 o a 80 grados. En este caso nos está especificando la temperatura y la densidad. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente: transformar estos gramos de azúcar a moles de azúcar. Tenemos que determinar cuál es la masa molar del azúcar. Entonces multiplicamos el carbono, tiene una masa de 12 por 12, el hidrógeno tiene una masa de 1 por 22 hidrógenos,
y el oxígeno tiene una masa de 16 por 11 oxígenos. 12 por 12 es 144. 1 por 22 es 22. 16 por 11 es 176. Sumamos todo esto. 6 y 4 son 10 y 2 son 12. 5 más 2 más 7 son 14. Escribo el 4, llevo 1. 1 más 1 son 2 y 1 que lleve son 3, 342 gramos mol. Entonces debo multiplicar estos 4 gramos de azúcar por este factor de conversión que acabo de determinar. De esta manera, los gramos en el numerador deberán ir con los gramos del factor de conversión, pero en el denominador, para que se eliminen. Y me queda los moles en el numerador, para que mi respuesta la obtenga yo en moles. Es decir, he convertido estos 4 gramos de azúcar a moles de azúcar. Luego debo convertir los 350 mililitros de agua a gramos de agua y luego a kilogramos de agua. Con el factor de conversión, en este caso, para la densidad ya no es de 1, sino de 0,975 gramos mol, lo que hago es colocar 0,975 gramos sobre mililitro. Lo que hago es colocar en el numerador gramos y en el denominador mililitros. Con esto logro simplificar mililitros de mis 350 mililitros de agua que tengo como dato con los mililitros del factor de conversión de la densidad. Y la respuesta me debe quedar en gramos de agua. En este caso es 341,25 gramos de agua. Luego esto debo transformarlo a kilogramos. Recuerda, la molalidad es número de moles sobre kilogramo de disolvente. Y para esto el factor de conversión es que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo. Pongo los gramos en el denominador para eliminar los gramos de agua. En este caso hay un pequeño error. No son 350 gramos de agua, son 341,25. Y esto dividido para 1000 son 0,341 kilogramos de agua, que es el disolvente o solvente. Ahora, una vez que tengo los dos datos, simplemente reemplazo los moles de soluto en el numerador y los kilogramos de disolvente en el denominador. De esta manera, 0,012 moles de azúcar, que son los 4 gramos de azúcar, sobre 0,341 kilogramos de agua, que son los 350 mililitros de agua. Resolviendo esto, lo que obtengo es una molalidad de 0,035 mol sobre kilogramo. ¿Cómo interpretamos este valor? Que por cada kilogramo de agua que nosotros tengamos en la disolución, existen o están presentes 0,035 moles de azúcar. Y el ejemplo final que tenemos para revisar es que el ácido sulfúrico, nos da la fórmula H2SO4, es uno de los ácidos más usados por sus diversas aplicaciones como explosivos, detergentes, plásticos, medicamentos, entre otros. Nos pide calcular la molalidad de una disolución de ácido sulfúrico que contiene 50 gramos de ácido sulfúrico en 225 mililitros de agua. Ya tengo la cantidad de gramos de ácido sulfúrico. Esto debo transformarlo a moles, porque recuerda, necesitamos dividir los moles de soluto para los kilogramos de disolvente. Entonces, si sacamos la masa molar del ácido sulfúrico, nos encontraremos que es, redondeando, 98 gramos mol. Lo que necesitamos hacer es multiplicar estos 50 gramos por este factor de conversión. 50 gramos de ácido sulfúrico por el factor de conversión, en este caso invertido, un mol son 98 gramos de ácido sulfúrico, y lo hacemos para simplificar gramos del denominador con gramos del numerador, y nos queda en el numerador únicamente moles. Es decir, en este caso tenemos 0,51 moles de ácido sulfúrico como soluto. El agua lo vamos a transformar a kilogramos de agua. Primero lo vamos a pasar a gramos con la densidad. Recuerda que la densidad es igual a 1 gramo sobre mililitro. No nos especifica la temperatura a la cual está el agua. Por lo tanto, suponemos que su densidad es de 1 gramo sobre mililitro. Y en este caso, los 225 mililitros de agua serán iguales a 225 gramos de agua. Y para transformarlo a kilogramos, debemos dividir para 1000 este valor. Y la respuesta me quedará 0,225 kilogramos de agua. Reemplazamos estos valores en nuestra fórmula. Nótese que la fórmula aquí está mal dada. Debe ser al revés. Moles de soluto en el numerador y kilogramos de disolvente en el denominador. De esta manera, la molalidad sería 0,51 moles de ácido sulfúrico para 0,225 kilogramos de agua. Y esto es igual a 2,2
26,7, redondeando las cifras significativas. Ahora, ¿qué es lo que está mal en este problema o qué es lo que está mal en este texto? Aquí lo que están haciendo es restar los gramos de solución que nos da de 225, lo cual no es correcto porque en el problema nos está diciendo que esos 225 mililitros son de agua, no son gramos de solución. Por lo tanto, esto de aquí estaría erróneo, suponiendo que la pregunta es tal como la estamos viendo en el enunciado. Y obviamente esto de aquí también tendrá errores. Ahora revisemos el trabajo en grupo, cómo se debe hacer y qué es lo que se debe hacer. Nos pide calcular la molaridad y la molalidad de una disolución que se preparó al disolver 65 gramos de nitrato de cobre en un volumen final de 250 mililitros. La densidad de la disolución es de 1,1 gramos sobre mililitro. Y segunda nos dice, proponga el proceso de preparación de 300 mililitros de una disolución 1,12 molar si se dispone de una solución 3,4 molar de nitruro de rubidio. Revisemos la primera. Aquí debemos calcular la molaridad y la molalidad de una disolución. Y esta disolución se va a preparar con 65 gramos de nitrato de cobre 2. Lo que debemos hacer es encontrar cuál es la fórmula del nitrato de cobre 2. En este caso la voy a poner aquí. CuNO3 2. Este es el nitrato de cobre 2. Encontramos la masa molar de esta sustancia y transformamos estos 65 gramos de nitrato de cobre 2 a moles de nitrato de cobre 2. Y esos moles de nitrato de cobre van a estar en un volumen final. Cuando dice volumen final, se está refiriendo a la mezcla. Es decir, en un volumen de mezcla de 250 mililitros. Con esto podemos calcular fácilmente la molaridad al dividir el número de moles de la sustancia, del soluto, sobre el volumen de la disolución, expresado en litros. Deberíamos transformar esto a litros. Ahora, ¿cómo calculamos la molalidad? Para calcular la molaridad lo que tenemos que usar es la densidad de la disolución. Pero esta densidad de la disolución la ocupamos para transformar los 250 mililitros de disolución a gramos de disolución. Como la densidad es mayor a 1, entonces la masa de esta disolución va a ser mayor. ¿Y cómo encontramos la masa del solvente? Pues la masa del solvente la encontramos por una resta entre la masa de la disolución menos la masa del soluto. Y con esos datos podremos obtener fácilmente la molalidad de esta disolución. En el segundo problema nos dice, proponga el proceso para preparar 300 mililitros de una disolución 1,12 molar. Si se dispone de una solución que es 3,4 molar. Esto de nitruro de rubidio. Aquí tenemos una disolución que tiene 3,4 molar. Lo que necesitamos hacer es sacar una cantidad X de aquí y colocarla en otro recipiente. Entonces lo que tengo es ahora una cantidad pequeña de disolución 3,4 molar, a la cual le voy a agregar agua. Le agrego agua y diluyo esta disolución. La diluyo lo suficiente como para llegar a una concentración de 1,12 molar. ¿Y cuál es el volumen de esta disolución? El volumen de esta nueva disolución es de 300 mililitros. Entonces lo que necesito saber es cuántos mililitros yo he sacado de esta disolución original y redactar el procedimiento una vez realizados los cálculos. ¿Cómo se hace? Pues de una disolución madre o de disolución original de 3,4 molar, yo saco X mililitros, los cuales tengo que calcular. Los coloco en otro recipiente y coloco agua hasta llegar a un volumen de 300 mililitros. Ese volumen de 300 mililitros de mi nueva disolución tendrá una concentración de 1,12 molar. ¿Cómo calculamos esto? Utilizamos la fórmula que ya habíamos visto en un video anterior. La concentración 1 de la solución por el volumen 1 de la solución es igual a la concentración 2 de otra solución por el volumen 2 de otra solución. En este caso lo que tenemos que determinar es el volumen 1, es decir, el volumen que estamos sacando de acá, y describir cómo se realiza el procedimiento para la formación de esta nueva solución 1,12 molar. En la próxima clase revisaremos otra forma de expresar la concentración, en este caso la normalidad.